Más allá del liderazgo, hoy contamos con Daniel Miranda. Daniel Miranda, bienvenido a Más allá del liderazgo. ¿Qué tal estás? Muy bien y feliz y contento de estar acá. Para mí es un honor. Muchas gracias. Nosotros también es un placer tenerte aquí con nosotros charlando un poquito sobre liderazgo y sobre todo contándonos cómo vives el liderazgo desde tu vivencia, experiencia y opinión. Empezamos con todos los invitados y cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí, tu trayectoria tanto académica como laboral, tu gusto por el liderazgo hasta el día de hoy. Partí como ingeniero civil industrial, como ingeniero comercial. Sin embargo, después de haber trabajado en un par de empresas como analista o nivel intermedio, dije, ¿sabes qué? Tiene que haber algo mucho más que estar trabajando. La verdad es que quería conocer el mundo y eso hice. Durante un año estuve recorriendo y me fui a China, Tíbet, Nepal, Tailandia, Malasia. Ese viaje me cambió bastante la vida de cómo transformar el ser humano para que se convierta en un agente de cambio. ¿Cuál es la importancia que tiene el marco ético-valórico? ¿Cuál es la importancia que tiene el hecho de poder hacer una contribución real, ya sea en una organización pequeña, mediana o grande? Y este viaje me sirvió bastante para eso. Al principio estaba trabajando en temáticas relacionadas con economía, finanzas, y después del viaje dije no era lo mío y me voy a ir por el lado de el desarrollo organizacional y cómo potenciar el capital humano, que para mí es hasta el día de hoy lo más apasionante. Hice después los correspondientes posgrados, hice un MBA, me certifiqué a través de varias técnicas como programación neurolingüística, coaching, etc. Terminé haciendo un doctorado en gerencia educativa. Me gusta mucho la educación. Es por eso que actualmente estoy trabajando como director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso. Como consultor de empresas, llevo ya más de 20 años. He tenido el privilegio de poder trabajar en más de 50 empresas nacionales e internacionales, aportando en la gestión del cambio. Y naturalmente, cuando hablamos de gestión del cambio, el liderazgo es el elemento central. La verdad es que hay muchas definiciones respecto de lo que es o no es liderazgo. La verdad es que hay tantas definiciones como autores tratan de hacer su propia definición. Podemos decir que el liderazgo es, sin duda, influir en las demás personas con también algún grado de autoridad administrativa. Es un proceso, por lo tanto, de dirigir grupos e influir para el alcance del objetivo. Una definición un poquito más cómoda para mí es una persona con cualidades humanas y políticas, no es una definición mía, es de Pérez y Díaz. Cualidades humanas, políticas y morales y que se logran desarrollar para generar, influenciar en las demás personas, para poder cumplir con un objetivo determinado. Ahora bien, esta definición que al final queda en un estadio más bien académico, ¿cómo esto se transforma en la práctica? Y es ahí donde está el gran desafío. ¿Cómo hacemos que el liderazgo sea cotidiano? ¿Cómo el liderazgo se debe aplicar en el día a día? Y es ahí donde está el reto. Nosotros podemos hablar mucho sobre las cualidades que puede tener un líder o una líder, pero lo interesante es poder determinar, bueno, a ver, pero ¿qué cosas se requieren para el día a día? ¿Qué se te mueve por la cabeza, por el corazón para decir, yo me tengo que ir? Me contabas antes también que el liderazgo está en el día a día. Tú que has estado viajando por el mundo en consultoría y ahora también estás en el ámbito académico, ¿cómo aplicas ese liderazgo en tu día a día? ¿Cómo lo podemos aplicar los demás? Tratando, María, de contestar tu pregunta, que no es fácil, es cómo se vive en el día a día. Mira, cuando tú lees la literatura sobre lo mismo, te das cuenta de que caen en los grandes atributos que tiene que tener la mujer o el hombre que quiera ocupar una posición de mando. Y la verdad es que al final parece que necesitamos ser super hombres o super mujeres para poder ocupar un grado de liderazgo, y la verdad es que no es así. El primero, por lo tanto, es ser predecible en los asuntos cotidianos. Las sorpresas que puede entregar el líder para con su equipo no son bien recibidas. Me explico con un ejemplo. Si tú tienes un equipo en la cual de la noche a la mañana tú dices voy a dar un premio por el buen desempeño, perfecto. Naturalmente el equipo te lo va a agradecer, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero generas unas expectativas que son falsas, salvo que creas una política donde siempre el incentivo se va a dar. Pero si lo hiciste como por una única vez, en un momento determinado, eso no es correcto. Tienes que, por lo tanto, ser predecibles en los asuntos cotidianos.
El seguidor o seguidora tiene que saber perfectamente cómo tú vas a reaccionar. La consistencia para mí es clave. Si estamos frente a una política empresarial que diga relación con, de ahora en adelante, van a haber premios y castigos, o llámale como quieras, para buenos o malos desempeños, perfecto. Porque vamos a ser predecibles. Sabemos que hay un sistema garante que te indica que si usted hace tal o cual cosa, cumple tal o cual meta, usted va a tener esta retribución. Caso contrario, también va a haber esta sanción. Está dentro de un contexto predecible. Como además vivo el día a día, creo que hay 4 grandes elementos que a mí me ha funcionado. Uno que dice tener la capacidad de poder entender y gestionar las propias emociones y las emociones de los demás. Esta administración de las emociones ya la conocemos como la inteligencia emocional, sin duda. Aquí Daniel Goleman, este psicólogo y escritor, sí hizo conjuntamente con Howard Gardner, hizo un muy buen trabajo diciendo que tenemos que administrar las inteligencias intra e interpersonal. Por lo tanto, las decisiones que uno tome no tienen que estar basadas en emociones negativas. Tenemos que ser lo más neutros posible, aun cuanto, por supuesto, es fácil decirlo, difícil ponerlo en práctica. Otra Luego es la también capacidad. hay una parte de autoconocimiento, ¿no? De decir, bueno, pues igual ahora estoy enfadada, ¿qué es lo que me sienta bien ahora para no tomar decisiones en caliente? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, no prometas cuando estás contento y no jures cuando estás enfadado. Buenísimo. Y es la pura y santa verdad, exactamente. Otra, creo yo, capacidad que uno debe desarrollar, pues son capacidades desarrollables, es poder transmitir ideas y objetivos de una manera clara, efectiva y tener la capacidad de escucha activa. A veces, gracias a nuestro ego, nos gusta escucharnos a nosotros mismos y no tanto a los demás. Aquí hablamos, por lo tanto, de esta habilidad comunicacional. La tenemos que tener y la tenemos que desarrollar, sí o sí. Y no es un tema menor, porque involucra una cantidad de tiempo importante. El hecho de estar comunicándonos de manera asertiva no es algo cotidiano, no es algo trivial tampoco. Es algo que tenemos que trabajar en aquello. Estamos en una sociedad infoxicada, intoxicada de comunicación. Ya ves tú la cantidad de correo electrónico, de WhatsApp que te llegan todos los santos días. Y por lo tanto, tu comunicación tiene que ser lo más específica, certera posible y mantenernos comunicados, mantener a tu equipo, a tu organización informado. Y cuesta. Yo tengo 70 personas trabajando solamente acá en Valparaíso y tengo en Santiago de Chile también otra cantidad importante. Y mantenerlos informados de todo el acontecer sin caer en esta sobreinformación, naturalmente que no es un tema trivial, como te digo. Yo diría, otra habilidad que sí hay que trabajarla es la habilidad de analizar situaciones, identificar oportunidades y tomar decisiones lo más efectivas posible. Y aquí me estoy refiriendo específicamente al concepto de pensamiento estratégico. Acá, en la Escuela de Negocios de Stanford, ha hecho grandes aportes precisamente en el pensamiento estratégico. Y por último, es esta capacidad de ajustarse a todos los entornos cambiantes, que cada día son más inciertos. Y este contexto de incertidumbre, hablamos de que necesitamos ser lo más flexibles, adaptables posible. Aquí la Universidad de Oxford, también Stanford, también han trabajado mucho en este sentido. Para resumir, cómo trabajar el día a día es desarrollando estas capacidades de inteligencia emocional, habilidades de comunicación, pensamiento estratégico y adaptarnos y ser flexibles, ya que los entornos van fluyendo, cambiando continuamente. ¿Te has encontrado que quizá hay un perfil de persona o un tipo de persona que le cueste más? Mira, creo que partimos con una inmadurez emocional importantísima. Sí, absolutamente. Y en los tiempos actuales estamos en una sociedad donde nuestros jóvenes tienen falta de tolerancia a la frustración. Entonces sí, tenemos rangos etarios que se identifican más con habilidades comunicacionales
o madurez emocional, pero al final del día es un cúmulo de distintas habilidades que las tienes que desarrollar, tales como cuando hablamos de habilidades sociales, me refiero acá a trabajar en equipo, colaboración, creación de lazos, manejo de conflictos. Pero para eso hay técnicas, conjunto con la práctica, genera la habilidad. Mira, yo te diría que eh, un rasgo al final importante que tiene que tener un líder, que si bien el liderazgo en sí es un cúmulo de habilidades, tales como habilidades de autogestión, habilidades de autoconocimiento, habilidades sociales, habilidades de tener una conciencia social, etcétera. Lo que tú andas buscando es que sacarle el máximo potencial a tus seguidores, que se sientan cómodos trabajando en tu empresa. Potenciemos a nuestra gente, tratemos de que sea un lugar bueno para habitar, para vivir, y si hay conflicto, que siempre los va a haber, tratemos de solucionarlo. Y en tu experiencia como consultor, bueno, en general, en tu experiencia general, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Fíjate, María, que tuve dos experiencias muy complejas, tremendamente desafiantes. La primera fue una fusión de 5 empresas en una, casi 2 años, trabajar en esta estructura, en la cual ya había mucha pelea, puesto que cuando tú fusionas empresas, los cargos se duplican o se triplican, y tiene que quedar uno. Entonces, ahí el liderazgo se torna un elemento crucial. Lo que más me costó a mí es lograr hacer entender que cuando tú trabajas en equipo, las competencias asociadas a los equipos, las competencias laborales conductuales asociadas a los equipos, cambian un poquitito cuando hablamos de el rol del líder en el equipo. No solamente es importante la administración del conflicto, el solucionador de problemas, sino que también tienes que tener una relación más cercana con todos los miembros y transformarte más bien en un facilitador, en un coach, más que en un jefe. La otra experiencia que fue negativa y fue precisamente donde estoy trabajando ahora. Empecé a ocupar este cargo y casi de la noche a la mañana nos avisan que tenemos que estar encerrados con distanciamiento social, donde hay una crisis sanitaria brutal y por lo tanto todo se tiene que hacer a través de la plataforma. Y eso implicaba hacer un cambio no solamente técnico. Yo que trabajo en una universidad, pasar todos los programas presenciales a virtuales. Entonces ahí generó conflictos, yo diría que fueron graves, fueron muy importantes. Por una parte, tienes al grupo, al alumnado, estamos hablando de cientos, si no miles de personas, que lo que andan demandando es que se continúe con su ciclo académico normal, pero muchos de aquellos ni siquiera contaban con equipos computacionales propios. Era complejo para las y los estudiantes. Por el otro lado, tenía el cuerpo académico, claustro, como le llamamos nosotros, que tampoco estaban acostumbrados, todos, tú sabes, todos en la zona de confort, siempre haciendo lo mismo, y por lo tanto que te cambia. Y la verdad, de la noche a la mañana, decir que a partir de ahora, todas las prácticas de lo que tú te puedes imaginar tienen que ser virtuales, costó muchísimo. Y había profesores que ligeramente me dijeron, no puedo, no sé cómo. Profesores de matemáticas, cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, por nombrarte algunas. Pero si yo hago mis clases en la pizarra de la vieja escuela, ¿ah? ¿Y cómo hago la fórmula en un PowerPoint? Ahí, naturalmente, se generó una tensión que terminó en paralizaciones y al final uno terminaba administrando, pagando incendios. Pues la verdad es que era muy difícil poder conciliar, no se estaba preparado. La administración de los conflictos fue una de las habilidades que tuve que desarrollar durante muchos meses porque estaba en una situación donde los estudiantes culpaban a la administración, los profesores también, y uno era el malo de la película. El liderazgo implica un costo emocional, un costo en tiempo muy grande, sí. Esos fueron, yo te diría que los dos retos más importantes que he tenido. ¿Qué consejo le darías a los líderes del futuro, a esas personas que en un futuro pueden llegar a ser líderes o tienen la intención de adoptar el liderazgo en su vida de alguna forma? Uno puede dar muchos consejos, pero me gustaría partir al revés. Partamos con lo que no hay que hacer. Primero, no tener favoritos. El favoritismo sin un sustento es
uno de los insumos para tener un mal clima. Cuando me refiero a tener favoritos es que uno de tus colaboradores tenga el premio, el bono, la mejor asignación, el mejor trabajo, el mejor escritorio, etc. El favoritismo, por lo tanto, siempre va a crear división y resentimiento. Es por ello que hay que evitarlo a toda costa. Segundo, bueno, como ya lo hemos conversado, la falta de comprender las necesidades, pensamientos, sentimientos, motivaciones de los demás. El ser insensible. En otras palabras, la falta de empatía. Tercero, tomar decisiones basadas única y exclusivamente en las emociones. Tratar de ser lo más imparcial posible. Es que administres mejor tus emociones. Como cuarto punto es define claramente las responsabilidades y expectativas que quieres a cada uno de tus miembros. Si tú tienes falta de claridad en los roles y expectativas, sencillamente vas a erosionar a los equipos. Quinto, no adaptarse a los cambios. El hecho de no ser flexible, siempre vas a tener entonces complicación. Otro consejo es, trata por favor de no abordar todas las cosas, sino que delega. Porque cuando no delegas, lo que estás diciendo es que tú no confías en tu equipo, porque quieres hacer todo. Querer controlar todo, tienes que tener entonces una cuota de delegar, de desapegar, de desapegar. Otro que también es importante es no reconocer los logros de las personas, las contribuciones que están haciendo. Quizás puede que te cueste porque estás trabajando en una repartición pública. Quizás no puedas entregar un bono o un premio monetario, pero sí los puedes reconocer. No cuesta nada reunirse, dar unas palabras de aliento de manera constante y permanente en el tiempo. Y por lo tanto eso hay que sí o sí hacer. Siempre es recomendable el desarrollo de tu gente. Y no hacerlo, ahí vamos a tener un problema. El no invertir en tu gente es un craso error. Por último, cuando nos equivocamos, asumir la responsabilidad del equipo. Eso cuesta mucho. Y siempre lo que tratamos de hacer es culpar a las demás personas. Usted quiere ocupar una posición de mando, asuma la responsabilidad. Eso también diferencia al líder del jefe. Siempre hacemos esa comparación entre el jefe y el líder. Desarróllate sobre habilidades analíticas, pero también sobre conciencia social, inteligencia emocional, y trata de no cometer estos pecados. Mira, haciendo esto, estás muy bien. Pues nos quedamos con todo lo que nos cuentas, con todos los retos, con todos los consejos, con todos los qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo algo que me ha gustado mucho esto, mencionabas bueno, de asumir los errores, que somos humanos, que nos hemos equivocado, y eso también creo que últimamente es algo que no se ve demasiado. Daniel Miranda, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por compartir con nosotras tu trayectoria. No, al contrario, para mí un honor. Espero haber aportado algo en este podcast. Así que estamos en contacto. Un gusto. Un placer, Daniel. Un saludo, que vaya buen día. Chao.